Buenos días. En este día lluvioso tan estupendo para no salir de casa y aprender física, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos de suma de fuerzas y vamos a ver cómo resolver algún ejercicio. En primer lugar, vamos a recordar que la fuerza es un vector que tiene módulo, dirección y sentido, es decir, que tiene un valor en newtons, una dirección y un sentido. Recordar la diferencia entre dirección y sentido. Dirección es la línea recta y sentido es los dos sentidos de la línea recta. Por lo tanto, es muy sencillo saber cómo sumar fuerzas que van en la misma dirección. Si tienen la misma dirección y el mismo sentido, como vemos a la izquierda, la fuerza total será la suma de ambas fuerzas. Si tienen la misma dirección y diferentes sentidos, la fuerza total será la resta de ambas fuerzas, teniendo que elegir siempre un sentido como positivo o negativo, estamos sumando vectores, y aplicarlo para ver cuál es el resultado. Cuando las direcciones son perpendiculares también es sencillo sumarlas. Solo tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras. Ya sabéis, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado y obtener la suma de la fuerza total, pues, despejando, como ya hemos hecho. ¿Qué pasa cuando queremos sumar fuerzas en cualquier dirección? Por ejemplo, una fuerza que tiene un ángulo de 30 grados respecto a la otra. Pues no hay más que descomponer esas fuerzas en unos ejes de tal modo que se nos convierta un problema de fuerzas en diferentes direcciones a la suma de fuerzas en direcciones perpendiculares o en la misma dirección. Acordaros, para descomponer una fuerza, como podéis ver en el dibujo, tomamos el ángulo que forma con la horizontal, con el eje X, o el eje Y o YJ, depende de lo que usemos, y la componente horizontal será la fuerza por el coseno del ángulo, y la componente vertical será la fuerza por el seno del ángulo. No hay ningún problema si tomamos otro ángulo, si por ejemplo en vez de tomar este ángulo alfa que vemos aquí, tomáramos un ángulo beta aquí arriba. Cambiaría seno y coseno, pero no es más que aplicar la trigonometría. Una vez que tenemos descompuestas todas las fuerzas en los ejes que elijamos, solo tendremos que sumar las que van o restar en la misma dirección y luego aplicar las direcciones perpendiculares. Cuando tengamos problemas en el que tengamos cuerpos que digan están en equilibrio significa que la suma de fuerzas que tienen en total es cero. Ojo, eso no significa que no se esté moviendo. Recordad que cuando hay que la fuerza es causante de cambios en el movimiento y no de movimiento en sí. Es decir, un cuerpo en equilibrio puede estar en reposo o puede tener un movimiento rectilíneo uniforme. En cualquier caso, la suma de fuerzas es cero. Para ejemplificar esto, vamos a ver un ejemplo que está en la página 254 del ejercicio 3. Dice así: un paracaidista se acerca al suelo con velocidad constante y sin viento. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera? Bien, cuando habla de velocidad constante y sin viento, estamos hablando de que tiene un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, lo que tenemos que saber es que el cuerpo está en equilibrio y por lo tanto su suma de fuerzas es cero. A. El paracaidista no está en equilibrio. Falso. Eso es falso directamente. B. El paracaidista está en equilibrio porque no hay fuerzas actuando sobre él. Esta también es falsa porque que esté en equilibrio un cuerpo no significa que no haya fuerzas actuando sobre él, sino que la suma de sus fuerzas va a ser cero en todas las direcciones. Por lo tanto, la correcta es la C. El paracaidista está en equilibrio porque las fuerzas que actúan sobre él, en este caso será el peso y la resistencia del aire, se anulan. Es decir, siempre es muy importante que lo importante es la suma de fuerzas y no que haya o no fuerzas en el cuerpo. Un ejemplo de esto es el ejemplo que tenemos en la página 270, el ejercicio 34, que dice así: un chico de 42 kilos de masa se cuelga de una cuerda atada a dos postes. Determina la tensión en cada sector de la cuerda. He hecho un bonito dibujo a Paint en el que represento la situación, ya veis. Esto sería la cuerda, que está formando un ángulo de 7 grados aquí y de 10 grados aquí, y este sería el chico de 42 kilos colgado de la cuerda. Claro, está colgado y está en reposo, por lo tanto lo que tenemos que tener en cuenta es que la suma de fuerzas será cero. Eso nos permitirá saber qué tipo de fuerzas hay aquí. ¿Cuáles son los pasos en este tipo de problemas? En primer lugar, dibujamos las fuerzas y los ejes. En segundo lugar, una vez dibujadas las fuerzas, se descomponen en los ejes que hemos puesto para poder sumarlo. Y una vez que lo tenemos descompuesto, depende de lo que nos pidan, aplicamos las ecuaciones de las fuerzas. Vamos primero a usar nuestro bonito dibujo para dibujar los ejes y las fuerzas.
Aquí hay una pequeña ampliación del dibujo en el que hemos dibujado las tres fuerzas que tiene. Porque lo importante es el punto de aplicación, que es el donde está agarrado el chico. Entonces tiene primero una fuerza, que será hacia abajo, el peso. Acordaros que el peso siempre se calcula como masa por gravedad. Como tenemos la masa y suponemos que la gravedad es 9,8, el peso es un dato conocido. Se puede calcular directamente. Y luego tenemos la tensión 1 y la tensión 2. La tensión 1 es la que hace en un lado de la cuerda y la tensión 2 la que hace en el otro. Que las tensiones en las cuerdas siempre van en la dirección de la propia cuerda. Tenemos que tener en cuenta que tanto la tensión 1 como la tensión 2 son los dos datos que tenemos que averiguar, son nuestras incógnitas. Pero claro, están formando un ángulo pues de 7 grados aquí y de 10 grados aquí. Tendremos que generar unos ejes que nos sean cómodos y descomponerlo. Lo más lógico es poner el eje vertical, el eje J, en la dirección del peso y el eje Y pues perpendicular a él. Por lo tanto, sabido esto, tenemos que descomponer todas las fuerzas que estén fuera de los ejes en los ejes. T1 está fuera, T2 está fuera. Vemos abajo que T1 lo descomponemos en la componente vertical Y y la componente horizontal X, siempre multiplicando por el seno y por el coseno del ángulo, en este caso 7, que el ángulo estaría aquí. Y T2 lo descomponemos igualmente en su componente vertical y su componente horizontal X, multiplicando por seno y coseno, en este caso de 10, que estaría aquí. Por lo tanto, hemos descompuesto y convertido una tensión en dos tensiones, la horizontal y la vertical. Una vez que tenemos descompuestas las tensiones, lo que tenemos que hacer es la suma de fuerzas, el equilibrio, tanto en el eje Y como en el eje J, porque en ambos ejes tienen que sumar cero. ¿Cómo se expresa esto? Suma de fuerzas en el eje Y. Pues el sumatorio, acordaros que la letra sigma implica sumatorio, de fuerzas en Y es cero. ¿Qué fuerzas tenemos en Y? Hay que tomar signo positivo normalmente hacia arriba y signo negativo hacia abajo. Por lo tanto, tenemos que hay una fuerza hacia arriba, la 1, la tensión 1 en Y. Hay otra fuerza hacia arriba, la tensión 2 en Y, y hacia abajo está el peso. Negativo se resta porque va hacia abajo. Es decir, que la suma de las tensiones hacia arriba tiene que ser igual al peso, es otro modo de expresarlo. Sustituimos tensión 1 por lo que es, T1 por seno de 7, sustituimos tensión 2 por lo que es, T2 por seno de 10, y sustituimos el peso por masa por gravedad. Fijaros cómo cada fórmula está debajo, ¿no? Esto es esto, esto es esto, esto es esto. Esta será nuestra primera ecuación. La segunda ecuación la obtenemos con la suma de fuerzas en el eje X. Sumatorio de fuerzas en X es igual a 0. Aquí en el eje X solo tenemos dos fuerzas que van a tener que ser iguales para que sumen 0. T1X más T2X. Y aquí hay un pequeño error, esto no es un más, es un menos, porque una está hacia la izquierda y otra está hacia la derecha. Por lo tanto, esto cambiarlo. Esto es T1 por coseno de 7 menos, este más se quita, es menos, T2 por coseno de 10 igual a 0. Claro, aquí tenemos que resolver con estas dos ecuaciones las dos incógnitas que son T1 y T2. Por lo tanto, lo que hacemos es sustituir los valores que sí sabemos. Seno de 7, coseno de 7, seno de 10, coseno de 10 y mg. Ello nos da dos ecuaciones sin dos incógnitas como vemos aquí. T1 por seno de 7 más T2 por seno de 10 menos mg igual a 0. Y T1 por coseno de 7, recordar, esto es un menos, es un error, menos T2 por coseno de 10 igual a 0. Sustituimos los valores que conocemos y se nos queda este sistema de ecuaciones. Acordaros, esto es un menos. Este más de aquí, el de la segunda ecuación es un menos. ¿Qué tenemos que resolver? Es un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones, dos incógnitas que no tiene ningún tipo de dificultad matemática para vosotros, así que aplicáis cualquiera de los métodos para resolver este sistema, sustitución, igualación, reducción, y obtenéis los valores de T1 y T2 en newton. Y ya estaría resuelto el problema. ¿Qué es lo más importante de este problema? Saber plantear el dibujo con los símbolos de los valores y saber hacer el sistema de ecuaciones. Luego ya resolverlo es una mera cuestión matemática. Podéis probar a acabarlo cambiando el signo ese que os he dicho y a ver si os sale. Para comprobar si esto lo sabéis hacer, os pongo como tarea, para que no os aburráis encerrados en casa, de la página 270, el ejercicio 37, que sale una bola de demolición de 280 kilos sujeta a una grúa. La idea es que enviéis esta tarea antes del martes 17 de marzo a las 10 de la mañana. La podéis hacer en foto, o sea, la hacéis a mano, escrito, y mandáis una foto al correo que se vea bien.
O lo podéis hacer en un Word si podéis ponerlo bien las ecuaciones, no me importa. Pero que se especifiquen el dibujo, los pasos, los datos. Seguramente os será más sencillo hacer una foto. Me lo enviáis al correo antes de ese día, a esa hora, y yo os lo enviaré corregido. A ver qué tal. A trabajar.